Bienvenidos a un nuevo episodio de Ticio y Callo. Hoy tenemos el placer de contar con el equipo de CMS Legal Tech, con Fabio López Montañez, Carmen Huerta y David Ramírez, para pasar precisamente de la teoría a la práctica y abordar las claves de la transformación digital en la abogacía española. Comenzamos con una presentación introductoria de sus respectivas trayectorias. Vamos a empezar por ti, Fabio. Como coordinador del área de Legal Tech de CMS y director de la gestión operativa y proyectos, ¿cómo fue tu transición hacia el derecho procesal tradicional, o sea, de ese derecho procesal tradicional hacia una mayor especialización en este mundo digital, a veces oscuro para los profanos? Bueno, yo creo que al final, como con cualquier cambio, la clave es ser asertivo y estar receptivos, ¿no? Hay un refrán que dicen lo de que a la fuerza ahorcan, ¿no? Y sí que es verdad que la innovación yo creo que es algo consustancial a la propia naturaleza humana. Desde que el mundo es mundo, el hombre siempre vemos cómo mejorar, ¿no? Cómo hacer las cosas mejor, cómo hacer más con menos, y yo creo que esa ambición va en la propia naturaleza del ser humano y me parece magnífico. Sí que es verdad que justo la tecnología tiene esa capacidad de llegar para cambiarlo todo, y sí que vemos cómo los cambios cada vez son mayores y son cambios más profundos, y el derecho procesal, precisamente por la propia naturaleza de la dinámica de los juzgados, la gran cantidad de partes que intervienen en el procedimiento judicial y los propios retos que son consustanciales a la práctica procesal, se podían ver muy beneficiados por la tecnología. Yo creo que ahí también las empresas han tenido que afrontar cada vez un mayor número de pleitos. Es una parte fundamental y crítica porque la gestión de litigios siempre ha sido el caballo de batalla para muchas de las asesorías jurídicas de las grandes empresas. Para una empresa el litigio forma parte de la cadena de valor de su producto. Entonces sí que es importante no tenerlo encapsulado, sino verlo como un riesgo más que hay que gestionar. Y ahí sí que creo que fue fundamental para dar el paso ese ejercicio de reflexión de cómo los problemas, cómo podíamos afrontar todos esos problemas que como procesalistas nos encontrábamos en el día a día. Además, no se nos puede olvidar que la justicia en España ya es una justicia digital. Toda la justicia, la sede electrónica, el SNET, todas estas aplicaciones que son, bueno, la pesadilla de muchísimos abogados, ¿verdad? Pero sí que al final esto sí que ha obligado a la profesión a dar ese salto de calidad, de acercarse a la tecnología y verla como una aliada. Y vamos viendo cómo la tecnología ha ido cobrando un mayor protagonismo, como hemos visto que el caso de negocio está claro, porque nos vemos muy beneficiados de usar tecnología. Tareas que antes eran muy farragosas o tareas de escaso valor que no tenía sentido que hiciéramos un abogado, ahora la podemos hacer con tecnología. También nos ayuda a tener un mayor control sobre los asuntos que llevamos, reduce muchísimo todos los riesgos asociados a la gestión de litigios y para todo tema tanto jurídico como operativo. Y yo creo que todavía lo más bonito es que lo mejor está por venir, porque cada vez vamos descubriendo cómo la tecnología nos puede ayudar de más maneras. Yo creo que en el viaje lo vivo como una manera natural, ¿no? Porque yo creo que ha sido en ese camino de intentar ser cada día mejores abogados, mejores profesionales y ver cómo podíamos ayudar a nuestros clientes, pero también a nuestro equipo, ver cómo podíamos ayudar a los abogados en su desarrollo profesional para que aportaran más valor en sus posiciones. Entonces yo sí que lo he vivido como un viaje natural, sí que felices de estar donde estamos y desde luego con la seguridad de lo que te decía, que lo mejor está por venir. Pasamos ahora a Carmen, tu perfil como especialista senior en Legal Tech, que es algo relativamente novedoso, como comentaba Fabio, en España. ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí a CMS y qué te motivó a especializarte? Pues yo cuando llegué a CMS ya había tenido una trayectoria previa como procuradora y ya había hecho uso de este tipo de herramientas. Entonces, como bien decía Fabio, ha sido un viaje muy natural en el sentido de que tanto la justicia por su parte como nosotros gestionando estos litigios hemos recurrido a ella de forma, insisto, súper natural y como una parte más de nuestro trabajo, y también aprender a utilizarla y hacer uso de las ventajas que nos ofrece es parte de nuestro trabajo. Y además, al exigirnos estar siempre a la vanguardia y conociendo las nuevas herramientas, hace que adquieras mucho conocimiento y se integra de forma, pues como digo, muy natural en nuestro día a día. Y por último, David, como Legal Project Manager también en este reconocido equipo, ¿qué te llevó a apostar a ti por la gestión de proyectos legales? Pues a ver, yo creo que en mi caso fue un poco un salto de fe, porque
Yo ya empecé a trabajar en la dirección de proyectos legales en una etapa anterior sin saber que estaba trabajando de ello. Al final diriges un equipo, tienes unos cometidos con un perfil muy híbrido entre lo jurídico, lo tecnológico, lo administrativo, el soporte. En esa etapa previa donde conocí a Fabio, que ya hacíamos estas funciones, una vez que él llegó aquí a CMS, tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto, es cuando me propuso este salto de venir aquí sin saber exactamente, porque claro, aunque poco a poco ya tenemos un poco sentadas estas bases, es muy reciente. Y en el 2018-2019, cuando empezamos este proyecto aquí, hablando en términos de tecnología, es hace muchísimo tiempo y no estaba todo tan implantado. Entonces fue dar ese salto de fe, confiando por supuesto en él, confiando en esta casa que nos está dando esa oportunidad, teniendo ese enojo de cómo lo habíamos hecho y cómo profesionalizar todo eso que habíamos hecho, con formación a través del ILPM y bueno, los frutos han sido estos que tenemos ahora, que son maravillosos y que creo que es todavía una etapa muy incipiente de todo lo que puede venir. Y ya para los tres, una curiosidad que me surge, investigando un poco sobre el departamento de LegalTech, vi que gestionabais un amplísimo volumen de casos, más de 30.000 para 15 grandes empresas aproximadamente. ¿Cómo habéis logrado estos volúmenes y qué diríais que os diferencia de la competencia? Hombre, yo sí que, a ver, al final nosotros no estamos, o no hemos empezado solos, hemos tenido mucho apoyo, el principal por parte de nuestro despacho, porque sí que desde César Alviñana, nuestro socio director, a todos los socios de la casa, especialmente los de Procesal, Carlos Aguilar, Luis Vidal, nos han prestado un apoyo fundamental desde el primer momento. Yo siempre digo que estoy muy orgulloso de que no trabajemos en una startup, ¿no? Sí que estamos en un despacho de tradición, más de 70 años en el mercado español, y muy orgullosos, la verdad, y sí que a muchas de estas empresas, y yo me encanta escuchar las historias que nos cuentan nuestros socios de más edad, que te cuentan, como a muchos de nuestros clientes que en su momento les acompañaron en la salida a bolsa, ahora continúan trabajando con el despacho y hemos ido creciendo con nuestros clientes. Es innegable que este salto a la era digital no es algo que estamos haciendo en exclusiva los despachos ni las empresas, sino que es que vivimos en una realidad que cada vez es más digital. Y entonces sí que igual que hemos ido dando esos pasos anteriormente con nuestros clientes, que tenemos la suerte de trabajar con muchas grandes empresas, y no es algo de ahora, es algo que este despacho hace desde hace décadas. Sí que yo creo que en ese paso, en ese crecimiento, con esa evolución que está dando el mercado hacia realidades mucho más digitales, porque si pensamos en la economía o en el mundo, en la forma de comunicarnos, cada vez estamos en un mundo más globalizado, en el que no existen fronteras, un mundo mucho más digital, y entonces al final el derecho, y mira, ahora que me ha gustado mucho el tema del título del podcast, y también en referencia al derecho romano, había lo de ubi societas civi jus, ¿no? Donde está la sociedad, o donde está la sociedad donde tiene que estar el derecho. Al final los abogados somos reflejo de la sociedad de nuestro tiempo. Yo creo que es natural el haber dado este paso y haber podido ayudar a muchos de nuestros clientes, que en su mayor parte grandes empresas, a dar este paso hacia entornos más digitales, sobre todo también porque, como comentábamos al principio, en especial en la parte de gestión de litigios, porque sí que las volumetrías de asuntos y el nivel de reclamaciones que ha habido, pues también ha ido creciendo en los últimos años, y era al final algo a lo que había que dar solución. Y yo creo que ahí hemos conseguido hacer una bisagra muy interesante entre todas estas nuevas metodologías de trabajo y la tecnología para precisamente dar respuesta a todos estos problemas. En ese contexto global que ya has introducido un poco, me gustaría preguntarte por la participación de vuestro despacho en el ecosistema LegalTech europeo. Tenéis este departamento que está especializado y certificado, y habéis recibido premios por el International Institute for Legal Project Management, en un mercado precisamente cada vez más competitivo. David, por ejemplo, ¿cómo os diferenciáis tecnológicamente frente a competidores europeos y las soluciones que ellos van dando? A ver, creo que ahora mismo estamos también en un momento donde al final la tecnología está creciendo, todo el sector estamos centrados en participar de este cambio, y hay desde muchos modelos, desde el desarrollo de tecnologías propias, sumarse a tecnologías ya existentes. Yo creo que nosotros lo que estamos apostando es por
poner un poco de raciocinio en todo este cambio, porque al final es muy importante saber que hay que trabajar con tecnología, pero también es muy importante saber la profesión, el sector en el que estamos. Nosotros estamos apostando por implantar tecnología de una manera paralela a lo que es el conocimiento jurídico, porque al final, como decía Fabio, nosotros nos mueve todos esos años de experiencia y tener un gran bloque de abogados expertos. Entonces, implantar tecnología que va de la mano de los profesionales, siendo muy lógicos con las herramientas, que primero haya una fase, un testeo, que de verdad tengan una utilidad en lo que nosotros hacemos y que sean complementarias a ese trabajo de esos abogados. Obviamente estamos en un despacho que tiene un gran número de profesionales, pero con actitudes y perfiles muy diversos, tanto en la escala profesional como de puestos. Entonces no necesita lo mismo un equipo de administrativos que un abogado senior, que un abogado junior. Entonces las herramientas también creemos que tienen que ir adaptándose a cada perfil y a las necesidades, y creo que ahí es una manera de que no estamos abriendo la puerta a todo de una manera ilógica, descontrolada, que no digo que otros lo hagan, simplemente nosotros queremos apostar por esa lógica al momento de implantar la tecnología y de que los profesionales saquen todo el beneficio que pueden sacar de esas herramientas, hacerlo de esa manera más lógica. Hablando de esa diversidad de perfiles, vuestro servicio de litigación combina pues tanto abogados como con project managers, paralegals, especialistas tecnológicos. ¿Cómo habéis conseguido, si estáis en proceso de hacerlo, que los socios tradicionales adopten este modelo de carácter más multidisciplinar? Nosotros hablamos por los resultados. Al final es verdad que todos los comienzos son difíciles y cuesta. Al final hay muchos perfiles profesionales que han estado muy asentados en otros mercados, sobre todo en el anglosajón, y obviamente trasladar eso a la cultura nuestra, que ya en sí el ordenamiento es distinto y las necesidades son distintas. Ahí tenemos a los compañeros procuradores, que es una profesión muy única, por decirlo de una manera, en nuestro ordenamiento, que a lo mejor fuera no lo entienden, pero que aquí tiene que formar parte de nuestra estructura. No vamos obviamente a dejarlos fuera. Entonces hemos ido metiendo esos perfiles, o se van incorporando de una manera orgánica en el proceso, en momentos clave que hacen falta, y al final sí que es cierto que el resultado de su trabajo es lo que ha ido también permitiendo que los escépticos cada vez más vayan viendo la utilidad. Si estás implantando métodos, tecnología o herramientas que hace 5 años no tenías, es normal que tengas que incluir profesionales que hace 5 años no estaban, porque al final es necesario que haya una mayor especialización, con tecnólogos, con administrativos más especialistas en trabajo más masivo, por decirlo de una manera. Es como un poco relacionado a lo que te comentaba antes, que al igual que tenemos tecnologías adaptadas a ciertas áreas y a ciertas necesidades, también tienen que haber profesionales, y no va a dejar de ser necesario. Obviamente un abogado más senior con más experiencia va a ser muy importante, pero a la vez que también va a ser importante pues un administrativo con un perfil más destinado a la automatización o a herramientas contables. Al final yo creo que la experiencia está demostrando y está tumbando barreras, está demostrando que son necesarios y que esto va hacia adelante. Esa colaboración interdisciplinar de la que me hablas, que también se combina pues, con un diseño más centrado en el usuario, en el cliente final, en la necesidad también de un cumplimiento normativo y políticas que se adapten a ello, para que nuestros oyentes lo entiendan un poco mejor, ¿podrías darnos un ejemplo práctico de cómo aplicaríais el Design Thinking en un proyecto legal real? Yo creo que, por verte un ejemplo, y también va unido a lo que comentaba Fabio, al final nosotros cuidamos a nuestros clientes y nosotros nos ponemos, por decirlo literalmente, como en la mesa de lo que ellos necesitan, y este proceso va acompañado obviamente de ellos en todo momento. Al final, ante una necesidad, por ejemplo, una cartera de procedimientos judiciales incipiente por una nueva sentencia que haya que aplicar, eso es un problema que va a tener el cliente, de cómo le afecta, cuáles son las implicaciones, de tener un equipo, o al final de también hasta contabilizarlo, de todo, de la parte económica, de la parte de riesgos. Entonces lo que nosotros hacemos es sentarnos con ellos, plantearle, gracias a esta experiencia, este enojo que tiene el despacho de lo jurídico, esa parte más legal, ese marco jurídico, esos riesgos, y nosotros con ellos hacemos esa pieza clave
en la que unimos es la parte jurídica, pero con la parte también de la solución. ¿Qué necesitan? Al final hay equipos o hay asesores jurídicos o hay clientes que ya tienen un equipo, lo que necesitan es que le formes, o tienen un equipo que pueden quedarse con una parte más compleja o con una parte más delicada y nosotros apoyarles con nuestro propio equipo, dándoles también modelos de facturación flexibles a lo que ellos van a necesitar. Al final yo creo que todo es ir a un acompañamiento con el cliente, a que ellos vean que de verdad estás siendo un recurso que estás ahí para ayudarle, no para ponerle dificultades o para frenarle. El ejemplo más práctico que te puedo poner es ese, es una mesa donde ante un problema nosotros estamos dándole soluciones, acompañándolo y haciendo esa necesidad también necesidad nuestra, que a la vez ahí también nosotros vamos a ir aprendiendo. Es un anglicismo, pero a mí es verdad que me gusta mucho lo de los servicios tailor-made, que se dicen ahora, o servicios a medida, y al final ahí sí que ha habido un cambio de paradigma en la relación del abogado con el cliente, porque sí que es verdad que ahora el cliente quiere saber mucho más de cómo vas a llevar los temas, qué tecnología vas a usar, qué equipo va a estar trabajando en el asunto. Y a mí me gusta pensar que, como en las relaciones, ¿no?, que con nuestros clientes hemos llegado a una etapa más madura, ahora hay que centrarse mucho más en las necesidades del cliente a un nivel más profundo, y es tanto lo que dice David de ese sentarse con ellos y esa suerte de servicios a medida. Ese acompañamiento veo que es indispensable en una estructura como la de CMS, que opera en 84 oficinas, más de 47 jurisdicciones, pero me surge la duda precisamente de cómo garantizáis la coherencia en la implementación de soluciones LegalTech entre jurisdicciones tan dispares, tan diversas entre sí. Pues con un trabajo en equipo. Lo bueno que tiene la red CMS es eso, que es una red, que no estamos solos ante todos estos cambios, y además vemos realidades muy distintas, como lo que te comentaba antes de los diferentes ordenamientos o al final la realidad en la que van enfrentando tanto firmas que están en Europa como que están en Latinoamérica, en África. Entonces ahora mismo tenemos un equipo de trabajo donde compartimos estas experiencias, donde además ante, por ejemplo, nuevas oportunidades tecnológicas, podemos ver análisis de diferentes ópticas, podemos incluso hacer una fuerza mayor a la hora de buscar mejores soluciones que tengan un scope más amplio. Nos reunimos de una forma periódica, vamos compartiendo nuestra experiencia, vamos compartiendo otros casos de uso, vamos a la vez trabajando incluso en proyectos de manera complementaria con diferentes jurisdicciones, ya que también tenemos esa suerte de poder prestar servicios a clientes que tienen necesidades en distintas jurisdicciones, y podemos hacer un trabajo que además nos nutre mucho más. Y yo creo que la clave y la oportunidad que nos da la red CMS es esa, o colaborar con estos compañeros para que al final sus hitos y las metas que ellos van alcanzando también sean parte de las nuestras, y tener un ojo mayor, no solamente ceñirnos a lo que nosotros hacemos aquí, sino a lo que se puede hacer, porque al final todos estos cambios y todo lo que estamos hablando, la tecnología no es una realidad que estemos viviendo aisladamente en España, es una realidad que traspasa fronteras, y por eso es tan importante no solamente saber qué estamos haciendo en España, sino qué se está haciendo en Reino Unido, en Estados Unidos y al final en todo el mundo. En este sentido me surge también un poco la pregunta de cómo se gestionan crisis en el sector legal relacionadas con ciberseguridad, compliance, etcétera, por aterrizar un poco, comenzando con ciberseguridad. Por ejemplo, Fabio, ¿qué nos puedes contar de ese altísimo porcentaje de incidentes, casi más del 90%, que suelen involucrar precisamente al personal interno de empresas, despachos? ¿Cómo habéis estructurado vosotros desde la red, en esas reuniones de las que hablaba David, vuestros protocolos de ciberseguridad en CMS? Yo creo que está muy unido a lo que hablábamos ya anteriormente, ¿no?, de cómo está cambiando la sociedad y cómo está cambiando el mundo. La abogacía, que es una de las profesiones más antiguas, y finalmente se trata de una cuestión de confianza. ¿Cómo generamos confianza? Estando donde están nuestros clientes. A lo mejor el modelo de abogado siglo XX necesitabas pues tu despacho de maderas nobles, con la secretaria y con tal. Había un modelo de confianza que se generaba, ¿no?, mejor en torno a una imagen. Nosotros ahora, si vemos las preocupaciones de nuestros clientes, lo hablábamos el otro día a raíz de, una vez más, el informe que emite anualmente la ACC, la Asociación de Abogados Corporativos, volvía a situar la ciberseguridad como el primer tema a nivel de preocupación de todos los abogados corporativos, que son nuestros clientes, ¿no?, porque al final nosotros obviamente pensamos, o nuestro día a día y nuestra preocupación está en acompañar a los abogados de empresa, que son nuestros principales clientes, en lo que a ellos les preocupe.
Sí que en una economía cada vez más digital, en la que el tráfico electrónico es diario, vemos como cada vez más operaciones se producen en el entorno digital que van en detrimento del físico, pues si antes, ahora la ciberseguridad se ha convertido en una cuestión de importancia capital. ¿Cuál es la manera que tenemos de prepararnos o de generar esa confianza en nuestros clientes? Acomodarnos a las mejores prácticas y ser ejemplares en esto. Y sí que nosotros ya en nuestro plan estratégico se identifica la ciberseguridad como una cuestión de importancia capital. Nosotros en esto nos hemos alineado una vez más con el resto de jurisdicciones de CMS para acomodarnos todos a los estándares ISO, que es toda la normativa que existe en concreto en esta materia de seguridad en la información, de acomodar nuestras prácticas, nuestros procedimientos internos a los mayores estándares a nivel internacional. Y creemos que la ejemplaridad y la concienciación de toda la gente que está involucrada en nuestro despacho, porque esto no es solamente la gente que trabaja aquí, sino que hay que transmitirlo a través de toda la cadena de valor. Proveedores, todo tipo de colaboradores, con los propios clientes y la delincuencia del siglo XXI, el tema de la ciberseguridad es fundamental para cualquier empresa, pero sobre todo para un despacho, que al final estamos ayudando a gestionar riesgos a las empresas. Sí que nosotros ahí tenemos que aprender a generar seguridad y confianza a partir de la seguridad, y el tema de la ciberseguridad ha habido que hacer una actualización importante y pasar todo por este tamiz, porque es algo que afecta a los procesos de personal, porque es algo que afecta a los servicios al cliente, porque es algo que afecta a las aplicaciones. Yo sí que, de hecho, mira, aprovechando, y si entre nuestros oyentes hay proveedores de tecnología, lo primero que vemos en los despachos, lo primero que se ve en las asesorías son las garantías de ciberseguridad, que todo esté acomodado a los estándares internacionales, porque si no, esa es la conditio sine qua non, y volvemos con los latinismos, para que realmente podamos innovar. El tráfico electrónico tiene ese hándicap, ¿no?, de que también implica nuevos riesgos, como es el tema de la ciberseguridad, y bueno, la estadística que daba de incidentes, que personalmente la desconocía, pero es abrumador, ¿no? Nos hace tomar un poco conciencia de por qué esto está ocupando tanto tiempo en los pensamientos de muchos abogados, porque es un problema que estamos enfrentando y al que tenemos que dar solución, porque afecta a algo crítico en nuestro día a día. Por concretar un poco la forma en la que gestionáis esta preocupación compartida, ¿vosotros implementáis algún sistema de detección de amenazas basado en inteligencia artificial para así poder monitorizar comportamientos anómalos en el acceso, por ejemplo, a documentos confidenciales, que es algo que siempre suscita bastante inquietud? Mira, aquí nosotros sí que se constituyó hay un comité de ciberseguridad, que son los que tienen encomendado, es además un equipo multidisciplinar en el que no solamente hay tecnólogos, hay abogados, expertos en toda esta parte de privacidad y propiedad intelectual. Entonces sí que al final este equipo, como quien dice, que son los que se ocupan de la supervisión, tienen una parte de control interna, que sí que se hace con apoyo en tecnología, porque obviamente nosotros, desde que un cliente entra por la puerta, como quien dice, hay un proceso importante de homologación también por nuestra parte, pero por supuesto también por parte del cliente, ¿no? En toda esa parte de establecer canales de información, de comunicación seguros. Todo está perfectamente procedimentado. Hay además aplicaciones que nos ayudan a llevar la trazabilidad de todas las comunicaciones, de los documentos, de los accesos. Sí que es algo que tenemos con especial cuidado. Y esto a su vez se lleva al ámbito internacional, ¿no? Porque también, como ya comentaba David, con el resto de oficinas de CMS sí que vamos tendiendo con las especialidades, porque yo creo que también es un poco la riqueza que tiene nuestro despacho, ¿no? Que está también asentado en despachos que tienen una amplia tradición en sus respectivos mercados nacionales, pero que sí que tendemos a esa cierta homogeneización en los modos y en las formas, pero también en el fondo,
de cómo ir ofreciendo una experiencia de cliente que realmente se ajuste a lo que nuestros clientes están demandando. Respecto del tema de IA en concreto, bueno, sí que con la IA nos va a pasar como el GPS, ¿no? Es verdad que como al final ahora ya estamos viendo que aunque uno no interactúe de forma directa con un modelo de lenguaje, cada vez son más los aplicativos que incorporan algo o parte de IA en sus aplicaciones. Sí que yo creo que aquí lo fundamental, o el primer ejercicio que ha habido que hacer también, era algo que no puede hacer la IA, porque de hecho hay que dejar de ver muchas veces los temas de privacidad o ciberseguridad como una mera formalidad, porque no lo son. Es decir, hay que creérselo, hay que tomárselo en serio, y sí que es algo que en muchos casos no puede estar desatendido simplemente por la capitalidad de la importancia. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que vamos a tener que ir avanzando, vamos a tener que ir viendo paso lento pero seguro, y ir viendo también cómo nos podemos ir beneficiando. Yo creo que ya ha sido un paso fundamental el que todos guardemos trazabilidad, el ir acomodando a todas estas recomendaciones, que no solamente es a nivel interno de los comités de ciberseguridad, es que también tenemos auditores externos que revisan todos nuestros procesos, que hacen catas periódicas, que contactan con clientes. Hay una labor importante de investigación precisamente para evidenciar que efectivamente estamos cumpliendo con todo lo que nos hemos prometido y nos hemos puesto el listón alto. Al hilo del apunte que has hecho sobre la privacidad, me gustaría introducir brevemente y en términos más genéricos el tema de las redes neuronales, que sabemos que pues, no guardan copias literales de datos, pero sí que podrían memorizar fragmentos sensibles, que es algo que suscita preocupación y que puede convertir una serie de patrones aprendidos en un riesgo de cumplimiento normativo, de las certificaciones ISO y demás de las que hablabas antes. ¿Cómo abordáis vosotros este problema técnico? Si nos puedes dar una panorámica. Bueno, más que problema técnico es que tenemos que ser conocedores de la tecnología que subyace, ¿no? Sí que muchas veces te sientes tentado como con la lavadora. Oye, pues sé que lava, pero no tengo que saber cómo funciona, ¿no? Aquí realmente para poder ser consciente de la matriz de riesgos que implica el uso de la inteligencia artificial, resulta fundamental conocer cómo funcionan estos modelos de lenguaje, ¿no? Sí que justo lo de las redes neuronales lo comentábamos esta mañana con Javier Torre de Silva, que es el socio de nuestro despacho que está especializado en este tema de inteligencia artificial. Sí que justo, además el otro día también comentábamos por el libro que ha publicado Moisés Barrio, también letrado del Consejo de Estado, en relación justo con este mismo tema. Y ahí yo creo que vamos a tener que ahondar un poco más, o vamos a tener que pedir mucha más información a muchos proveedores. Sí que estamos en España, que yo siempre he dicho que es el Silicon Valley del Legal Tech, porque es impresionante la cantidad de aplicaciones que salen al mercado todos los días, o la gente que te contacta que quiere ofrecerte ya, oye, mira que he pensado en esta aplicación, o esta IA que es estupenda para el contract management, o esta IA que es la bomba para ayudarte con las licitaciones del sector público. Sí que igual que hablábamos antes de toda la información que hay que requerir, yo creo que va a ser fundamental que entendamos hasta qué punto estamos ayudando a entrenar esos modelos, o de qué forma se está haciendo, no solamente ya a nivel de privacidad, de retención del dato, sino del procesamiento del dato, ¿no? Que es un poco también de lo que nos apunta este tema de las redes neuronales, de cómo, hasta qué medida estamos contribuyendo a entrenar un modelo, o en qué medida también lo que están aportando a otros puede estar contaminando el entrenamiento de mi modelo, ¿no? Sí que los abogados, yo creo que en estos temas siempre hemos sido especialmente exquisitos para el tema del lenguaje, y entonces yo no sé hasta qué punto, si somos debemos ser perfectamente conscientes de cómo funciona el modelo para ver si efectivamente nos vale para nuestro modelo de negocio, o tenemos que tirar de otros modelos, ¿no? Esto de todas maneras yo creo que está en una etapa muy incipiente, porque estamos empezando a ser conscientes de cómo funciona realmente un modelo de lenguaje. Yo sí que nosotros empezamos las formaciones nuestras internas de, oye, no os equivoquéis, no es un ser humano. Y podemos estar muy tentados de hablar con nuestro Harvey, con nuestro Copilot, con la herramienta de IA que estemos utilizando, y no es un ser humano.
es un modelo de lenguaje. Entonces, por mucho que nos parezca romántica la idea, todos de pequeños hemos tenido alguna peli de robots que nos gustaba, ¿no? O sea, y sí que tenemos ahí ese puntito de intentar muchas veces humanizar, pero es un modelo de lenguaje que funciona distinto. Tenemos que entender cómo funciona no solo la política de retención de información, sino el procesamiento del dato, y ahí también es donde vamos a poder delimitar hasta dónde llegan las IAs y si realmente ese modelo de lenguaje se adecúa a las necesidades mías o de mi cliente. Y en esta etapa incipiente, ¿habéis encontrado algún conflicto normativo a la hora de implementar inteligencia artificial en estos procesos de los que me hablabas por la coexistencia entre el Reglamento General de Protección de Datos y el reciente Artificial Intelligence Act a nivel europeo? Ahí sí que tenemos la suerte de que, como te comentaba, en nuestro equipo de privacy, además de Javier Torres Silva, también está Miguel Recio, que recientemente fue elegido presidente de la PEP, y es verdad que son autoridades a nivel nacional, igual que está también José Luis Piñar, antiguo director de la Agencia de Protección de Datos y catedrático del CEU, ¿no? que son tres autoridades que la verdad que hemos tenido la suerte de que hayan liderado esta parte y nos hayan asesorado con todos los términos y condiciones de las aplicaciones que hemos tenido o que hemos estado estudiando en una fase primera de piloto. Sí que también te adelanto que la mayor parte de aplicaciones en ese sentido no han conseguido muchas de ellas pasar el proceso de homologación, porque sí que los requerimientos de privacidad y sobre todo ante la duda, como bien dices, con el tema del reglamento, la EAT y demás, ante la duda, pues sí que se hacen muchos requerimientos de información, es complicado cumplir todo esto con aplicaciones de código cerrado, entonces sí que desde luego que seguimos perfeccionando el protocolo, como bien dice, para las evidencias que tenemos que ir recogiendo para ver si efectivamente esto se cumple. Y yo sí que pediría también para todos los que nos estén escuchando mayor transparencia en todo esto. Yo entiendo que no todas las aplicaciones pueden ser de código abierto, porque efectivamente no todo el mundo estaría dispuesto a dar la receta de su Coca-Cola, pero sí que vamos a necesitar mucha más información si realmente quieren que despachos y asesorías trabajemos con sus aplicaciones. Y dentro de ese proceso de homologación que comentabas para entrenar modelos sin comprometer esos datos personales, ¿podrías comentarnos si utilizáis alguna técnica como el aprendizaje federal, Federative Learning, o la privacidad diferencial? Esto se está viendo de manera transversal en todas las jurisdicciones, porque sí que creemos que esto es importante, guardar una coherencia, y frente a esto también están las propias demandas que tienen las empresas con las que trabajamos. Muchas de ellas son empresas cotizadas que están en algún tipo de mercado bursátil, y eso sí que luego ya te cambia también las obligaciones que tienes como proveedor de forma cualificada. Al final lo que va apuntando, que también tenemos esa suerte no solamente de contar con el equipo de CMS Albiñana, que es maravilloso también, como hablábamos antes, el tema de la red, uno de los beneficios que nos da es poder ver estos temas de una manera también más transversal entre diferentes ordenamientos. Sí que en el caso nosotros tenemos a nivel de datos en Europa con el Reglamento General de Protección de Datos, tenemos al final un paradigma muy propio a nuestro caso, que también a la vez la red lo que nos permite es ver con casos del PIPA de Corea o con ver con la normativa estadounidense, de ver cómo se está planteando todos estos requerimientos, todas estas necesidades que son muy importantes a un nivel más internacional, más transversal, y que también además nos permite ganar esa fuerza a la hora de tener unos compromisos contractuales con los subprocesadores, de también poder ganar mayor fiabilidad y mayor transparencia. Como dice Fabio, tenemos un problema de la transparencia, y lo que ganamos de esta manera, haciendo más fuerza, es poder tener más conocimiento de cómo se trata, y si de verdad algo no cumple un estándar óptimo que nos marcamos, obviamente todo en línea con el reglamento y con todas estas normativas, pues se desecha, y a lo mejor por mucho que socialmente digan no, esto es lo mejor, esto es súper útil, esto, bueno, nosotros no nos importa si no cumple un mínimo que necesitamos para protegernos nosotros, para proteger a nuestro cliente y proteger nuestro trabajo. También hay una cuestión de competencia, si lo pensáis, porque ¿cuál es el factor diferencial? Si el modelo que entrenas tú como abogada, o que entrenas tú como abogado, o que entreno yo como abogado, finalmente es el mismo, ¿dónde está la diferenciación del producto? ¿Qué nos debe diferenciar a un despacho de otro?
Eso hay que verlo también con perspectiva, ¿no? Porque obviamente yo creo que el mayor activo o valor que tenemos ahora muchos despachos a la hora de enfrentar estos desafíos de la inteligencia artificial es que tenemos unas bases de conocimiento casi destiladas al modo de la alquimia, ¿no? Porque sí que vemos la seriedad y la profesionalidad con que los socios más mayores especialmente han afrontado esta profesión y el respeto que se ha tenido al papel siempre en esta profesión, ¿no? Tenemos unas bases de conocimiento que eso son oro. Lo único que sí que yo creo que es determinante no solamente a nivel privacidad, sino también a nivel de competitividad. Si yo el modelo que estoy utilizando para entrenar a mi modelo o entrenar a mi inteligencia artificial también va a beneficiar a cualquier usuario o estoy ayudando a entrenar un modelo con información gratuita, esto pasa mucho con muchas aplicaciones, especialmente las chinas estas de código abierto, ¿no? De por qué esta gente es tan generosa que desarrolla aplicaciones y luego te deja allí el código abierto. No, hombre, no es un tema de generosidad, sino que también es, como quien dice, un win-win, ¿no? De ellos te dejan probar la aplicación y tú a cambio le estás ayudando a entrenar el modelo con información. Lo único que igual habrá que ver cómo se discrimina la información, sí que es verdad, como bien indicabas, que si las redes neuronales a lo mejor no guardan el dato en concreto, pero yo puedo estar ayudando a entrenar un modelo, ¿no? Y eso yo creo que ves cuando hablábamos del risk assessment, ¿no? Del análisis de riesgos que tenemos que hacer antes de meternos en una aplicación, son cuestiones que tenemos que tener muy en mente, porque si se nos ocurre cuando ya estamos embarcados o inmersos en el proyecto, quizá ya es tarde y a lo mejor la pregunta ya es otra, es cómo nos vamos a diferenciar unos de otros. Claro, dentro de esta evaluación de riesgos, digamos, ex post, que sería más en términos de auditoría, ¿vosotros cómo documentaríais estas decisiones algorítmicas que se van tomando durante el proceso para poder explicarla ante reguladores, tribunales? Yo, como te comentaba, lo que sí que tenemos que entender es cómo funciona un modelo de lenguaje. Por eso insistía lo del chajarrillo de que no son personas, ¿no? Porque igual incluso el matiz que dabas entre la retención del dato o el procesamiento del dato, eso es fundamental y la mayor parte de abogados a día de hoy todavía no saben diferenciar una de otra, ¿no? O tenemos que entender cómo se puede entrenar un modelo de lenguaje para ver hasta qué punto afecta yo lo que le estoy facilitando o no le estoy facilitando. Pero eso sí que yo creo que estas aproximaciones tienen que hacerse con, como ya decía David, con esa prudencia, ¿no? De entender bien, y por eso los análisis de riesgos es mejor si son ex ante, porque sí que es verdad que luego ya no, mejor prevenir que lamentar, decían. Tiene que ser una labor también muy preventiva. Nosotros, cuando comenzamos ya hace un tiempo con todos estos pilotos de inteligencia artificial, realmente yo creo que era interesante el haberse tomado un poquito más de tiempo, que esto como que agobia, ¿no? A nivel competitividad, yo creo que ahora lo que estamos todos es como muy obsesionados con no quedarnos atrás, pero sí que no puede ir en detrimento de la seguridad, ¿no? Porque al final son los dos factores con los que tenemos que ir haciendo equilibrio. ¿Y vosotros creéis que está la profesión legal preparada para regular esas implicaciones técnicas que han ido saliendo a colación hoy aquí? ¿O necesitaríamos un perfil más especializado, por ejemplo, de tecnojuristas, para poder hacer frente a todos estos desafíos? Un problema que también estamos teniendo con la tecnología es que el legislador va más lento que todos estos avances. Nos pasa a los profesionales que trabajamos con ella, que no hemos terminado de testear una aplicación, ya ha salido otra. Imagínate el legislador para poder adaptarse a todos estos cambios. Entonces, sí que es cierto que durante mucho tiempo parece que ingeniería y el derecho han estado totalmente separados y cada vez más existen puentes que los están uniendo, profesionales que vienen de un sector del otro, pero que se forman y que nos van ayudando. Entonces creo que estos perfiles van a ayudar. Obviamente, con lo que ha dicho Fabio con entender el procesamiento del dato, también existe para el fondo. Hay que entender cómo funciona la tecnología. Es cierto que hablando, como hemos hablado antes, de IA y tal, esto no es nuevo, es que al final nada es nuevo, al igual que la moda todo vuelve. Y al final, pues para el caso que contaba él, todos los despachos o despachos grandes, por decirlo de una manera, tienen un departamento con mucho valor que es el de gestión del conocimiento. Y todos estos departamentos de gestión del conocimiento se nutren del conocimiento de ese despacho en base a unas enciclopedias jurídicas que son las que todos teníamos. Todos hemos trabajado con Lefebvre, todos hemos trabajado con Azadi. Entonces, eso lo teníamos todo. Pero ¿qué diferenciaba el departamento de gestión de conocimiento de un despacho de otro? Es cómo lo nutrían.
todos los profesionales. Claro, al igual que nadie se le ocurre abrir las puertas del departamento a los de fuera, pues al final ahora mismo estamos en ese momento donde que todos tenemos unas bases comunes, al final unas aplicaciones, más allá de que las desarrollemos más o menos, y tenemos ese poder de lo que nosotros vamos construyendo con nuestros profesionales. Entonces ahora estamos en este momento de saber, de poner un poco de camino y un poco de lógica en todo cómo lo vamos haciendo, esa prudencia de no podemos abrir esto a todo el mundo, tenemos que saber lo que estamos trabajando, dónde va, cómo estamos participando también de entrenar esas herramientas. Y como te digo, nosotros nos cuesta entenderlo, pues entonces necesitamos cada vez más esos perfiles que nos ayuden, que ayude también obviamente al legislador a adaptar la legislación y las regulaciones, y a que haya protección. Al final, como dices, hay un porcentaje muy alto de infracciones de delitos y de amenazas por este tipo, entonces también es importante que se sepa que esto hay que protegerse, que hay que regularse y que tiene que haber una gran injerencia también de los poderes en ir ayudándonos a asentar todos estos cambios. Para profundizar un poco en la gestión interna, pues de automatización de procesos, inteligencia artificial para análisis predictivo, no sé si, Carmen, nos podrías explicar un poco cómo funciona vuestro sistema de automatización de procesos, qué eficiencias habéis medido. Sí, pues nuestro proceso de automatización comenzó identificando en un primer momento, o haciendo un trabajo de identificar aquellas tareas en las que percibíamos que invertíamos mucho tiempo y que eran repetitivas y en las que además las personas que las llevaban a término no aportaban un mayor valor o podían aportar ese valor en otras tareas que realmente lo requiriesen. Entonces ahí empezamos a buscar, o encontramos, a veces por casualidad, otras veces buscando herramientas que nos permitían dar respuesta a esa necesidad, que era llevar a cabo unas tareas que se hacían, como te decía, recurrentemente, de forma mucho más rápida, y ahí también medíamos pues las eficiencias principales, que eran mayor trabajo en menos tiempo y a su vez invertir ese tiempo en tareas de mucho mayor valor. Y en análisis predictivo de litigios, ¿qué variables dirías que consideráis más relevantes? Y también si utilizáis algoritmos de machine learning supervisado, no supervisado. Es cierto que estos procesos varían en función de las necesidades de cada cliente o lo que queramos nosotros, las tareas que nos exija cada trabajo, cada cliente. Entonces en esos casos lo que hacemos es ese trabajo de identificar las tareas y lo que necesitamos o las respuestas que necesitamos. En esa tarea es donde parametrizamos o donde nos fijamos en aquellos puntos en los que queremos obtener la ayuda de, en este caso, pues las herramientas. Por ejemplo, pues a nosotros desde un punto de vista organizativo nos es de mucha utilidad saber los tiempos de resolución de procedimientos judiciales, o sí, tiempos de resolución, o cuántas demandas o cuántos procedimientos, el volumen, en donde debemos invertir a lo mejor pues más tiempo en buscar colaboradores. Para un tema de organización, desde ese punto de vista nos fijaríamos en ese tipo de parámetros, pero luego también y teniendo en cuenta, sin olvidar que somos un despacho de abogados, pues también nos sirve mucho para identificar pues cómo se están pronunciando los órganos judiciales en según qué materias, en según qué territorios, pues para reorientar nuestra estrategia o para asesorar a nuestros clientes al final. Bueno, también aquí con esto del análisis predictivo, yo sé que en Estados Unidos y todo esto pasa como con las pelis de Hollywood, ¿no? De verdad que luego tú ves algo de esto, lo ves en la versión estadounidense y te esperas algo que luego lo ves aquí y dices, ay, ¿por qué? No, el análisis predictivo nunca va a funcionar en el sistema continental como funciona en el sistema anglosajón, porque sí que es verdad, por el propio sistema de ellos puede tener más sentido herramientas de esas de análisis predictivo, en las que yo personalmente no creo. Sí que tú lo que acabas teniendo, como decía Carmen, es una base propia muy completa y con información, ahí la importancia de la calidad del dato, ¿no? Pues lo que damos nos da métricas sobre nuestro desempeño, sobre los juzgados, y que podemos ver tendencias. Una visión muy completa también y del resultado de nuestras estrategias, en una visión más panorámica tal vez. Pero en ese sentido de análisis predictivo, como las aplicaciones que hay en mercado, que también pues luego hay que leer la letra pequeña, ¿no? Porque muchos te los venden como que hacen análisis predictivo de todo, y luego solamente de todos los juzgados, y luego solo tienen sentencias a partir de segunda instancia, claro. Con lo cual se acaban de cargar cerca del 80% del sistema judicial español. Entonces es verdad que ahí nos da información, pero es verdad que a lo mejor lo de los modelos estos de análisis predictivo, de momento, en nuestra experiencia, son ciencia ficción.
Sí, como mucho un sistema híbrido en el que puedes usar las herramientas, pero siempre teniendo, pues como tú dices, esa supervisión, que haya un backup por nuestra parte, una fuente que nosotros también vamos alimentando con nuestra propia experiencia y para contrastar. Eso te puede permitir potenciar mucho más el dato sobre algo que tú ya has contrastado. Si tú ya tienes algo que a ti en tu base has demostrado que es así, puedes usar esa tecnología para ver cómo de amplio es el abanico de impacto, pero es verdad que solamente basarte en este tipo de herramientas y, como dice Fabio, en este ordenamiento y con estas particularidades, yo lo veo un poco delicado, por lo menos en este momento. Hablando de este contraste, la forma en la que la inteligencia artificial ha redefinido la forma de redacción legal, ¿vosotros cómo habéis logrado integrar esas herramientas de las que me hablaba sobre todo Carmen, y manteniendo la confidencialidad del cliente en la que antes hemos hecho tanto énfasis? Bueno, ahí yo también volvería, como apuntaba antes Fabio, David, a nuestros compañeros de protección de datos, que ellos son los que realmente conocen tanto los requerimientos como las exigencias con las que tenemos que cumplir. Entonces nosotros simplemente identificamos aquellas herramientas que creemos nos pueden servir y gracias a ese conocimiento y a lo que ellos saben, pues son los que nos van diciendo pues esto sí, esto no cumple con esa seguridad que para nosotros es lo principal y lo primordial a la hora de trabajar, que es la confidencialidad de los datos de nuestros clientes, y una cosa que no comprometeríamos en ningún caso por otros beneficios como un aumento en la productividad o cualquier otro beneficio. También no toda la automatización documental es IA, ni toda la IA es automatización documental. Es decir, que yo de hecho precisamente lo que más, para mí en la parte de drafting, para mí es la que más deja que desear, porque al final la manera nuestra de expresarnos es muy particular, ¿no? Sí. Yo sí que pienso mucho con este tema y el tema de automatización documental. Nosotros hemos hecho mucho, tenemos unos modelos estupendos que se quedan de pie, y es verdad que la parte de automatización documental nosotros la hemos hecho antes de la IA y yo creo que el camino va a ser ese. También es verdad que nosotros en eso sí que somos muy estrictos con los modelos que se utilizan, como decía también David cuando hablamos de la gestión del conocimiento. Tú antes de escalar un modelo o de reproducirlo, te aseguras muy mucho que es una versión que además pasa 50.000 revisiones, ¿verdad? Sí. Pero al final la tecnología va a lo último. Sí, es cierto que en la automatización de procesos intervienen muchas herramientas que no tienen nada que ver con inteligencia artificial y que nosotros además nos nutrimos mucho de ellas y están en nuestro día a día presentes. ¿Y algún ejemplo en el que esa automatización de procesos de la que hemos hablado haya reducido significativamente los tiempos de entrega y lo queráis exponer como el paradigma? Pues yo creo que habría un ejemplo en nuestro día a día casi siempre, pero es verdad que me recuerda un caso que hubo en relación con un cliente que llevamos más de 5.000 expedientes. Había que aportar una sentencia que se había dictado recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la teníamos que aportar en todos los procedimientos. Entonces, gracias a nuestros programas nos fue bastante sencillo identificar aquellos procedimientos que correspondían a ese cliente, en los cuales teníamos que aportar por una cuestión de tiempos esa sentencia, y la verdad que un trabajo que sin contar con esa tecnología nos hubiese llevado tal vez 2 o 3 meses, lo pudimos hacer en menos de una tarde. Este marco tecnológico también nos posiciona ante el dilema que están enfrentando muchas firmas sobre si cambiar o flexibilizar sus modelos de facturación legal, que tradicionalmente eran por horas, y ahora pues se está abriendo el debate sobre eso, ¿no? Leía recientemente un artículo de Business Insider España, que no sé si habrán inflado las previsiones al alza, donde algunos expertos, según este artículo, predecían que la inteligencia artificial podía hacer que ciertos socios cobraran hasta 9.300 euros la hora en España, una barbaridad, porque ofrecían servicios más sofisticados. ¿Vosotros veis la inteligencia artificial como una justificación para cobrar tarifas más altas dentro del sector legal, como una presión para reducir precios? ¿Cómo lo afrontáis? Este es el gran tema, ¿no? Yo siempre digo lo de esto, como parafraseando aquel, lo de las horas han muerto, viva las horas. Los abogados siempre vamos a vender tiempo. Ahora lo que va a cambiar mucho, yo creo, es que el cliente, y sobre todo nosotros que pensamos en las empresas, también están probando mucha IA. Y en este tema van muy avanzados. En muchos casos yo diría que bastante más que algunos despachos. Lo que sí que va a haber es un cambio en el paradigma, en la forma de externalización de ciertas materias, porque incorporar todas estas aplicaciones va a hacer que el cliente se replantee el trabajo que externaliza
o incluso la forma de externalizarlo, ¿no? Yo creo que esto sí que va a mover los cimientos, ya venía pasando en los últimos tiempos, ¿no? De un cambio en el sistema de horas, porque al final también las empresas necesitan presupuestar, necesitan hacer una previsión de cuál va a ser el coste de todos estos riesgos legales que llevamos asociados. Sí que dentro de que hay una mayor exigencia por parte del mercado de que los despachos ganemos en competitividad, y eso implica también hacer una revisión de cómo hacemos las cosas, incluye por supuesto el pricing, pero yo creo que también va a influir de manera determinante en el trabajo que se externaliza. Igual que hablábamos antes de que estamos llegando a esa etapa más madura con los clientes, en las que entren en mayor nivel de detalle. No, miran, es que yo esto lo que quiero que hagas es lo que él me lo haga de esta manera, o te externalizo estos contratos, pero es que me gustaría que te sirvieras de IA. Eso nos ha pasado ya. Es decir, de que el cliente te demanda un servicio y ya te dicen el cómo lo quieren. Que efectivamente va a haber una parte, por supuesto, lo que hablábamos antes de la tecnología, que va a venir siempre a sustituir esas tareas de menor valor. Así que ahí lo que no le vamos a poder hacer al cliente es darle gato por liebre. Habrá alguien que llegue a cobrar 9.300 euros a la hora, me parece una locura, o sea, y si alguien lo hace, que me contrate, por favor. Pero no creo que lleguemos a eso. Es decir, yo lo que sí que creo es que el cliente, y sobre todo la gente que trabajamos con abogados corporativos, trabajamos con gente muy inteligente, que además también están aprendiendo a utilizar IA y el resto de tecnología. Es que no le podemos, vamos, no creo que nadie pretenda engañarles, pero sí que van a tener una idea mucho más clara de lo que quieren y de cómo lo quieren. Entonces sí que yo creo que este tipo de facturación por horas o estos honorarios más prohibitivos sí que va a quedar muy reservado a ciertos trabajos que requieren de más especialización, efectivamente más sofisticados, pero porque no se pueden comoditizar o porque realmente vas a requerir un nivel de asesoramiento mucho más cualificado que no otras que vemos cómo se van comoditizando, ¿no? Pero igual que si tú a lo mejor para dar salida a procedimientos recuperatorios, obviamente pues si ya llega un momento que lo tienes muy sistematizado, eso es mucho más fácil hacerlo con tecnología. Si tienes que reproducir un mismo contrato no sé cuántas veces, desde luego que hoy en día sería una locura no hacerlo con tecnología. Todas cosas porque ni el abogado que te lo haga va a aportar valor y realmente vas a estar pagando un precio muy superior. Entonces también tenemos que ir viendo porque esto afecta al modelo de negocio. Porque hay mucha gente que diga, oye, si yo no puedo estar vendiendo esto, o si esto ahora se vende únicamente basado en tecnología. Ha pasado hace unos años, por salir un poco también del tema IA, con todas las aplicaciones, los Contract Life Management, todas las aplicaciones de gestión de vida de contratos, que al final en verdad son gestores documentales con un par de funcionalidades más. Tampoco es que sea una tecnología especialmente loca, ¿no? Pero sí que ha triunfado mucho porque hay innovaciones que triunfan precisamente por lo sencillo, como ocurrió con la labelelatas, ¿no? Tú dime qué cosa tan tonta que era una chapita que le sacabas una punta. Pues mira, eso ayuda a solucionar un problema terrible durante las guerras mundiales para todo el abastecimiento de los soldados. Pues con esto pasa así. Hay tecnologías que muchas veces no hace falta que sea tecnología muy compleja, sino lo que tenemos que identificar son casos de uso que realmente nos resulten útiles. O la fregona, tú dime qué tontería ponerle un palo a... Y es un invento genial. Entonces sí que es verdad que muchas veces nos afanamos en pensar en casos de uso, en aplicaciones muy complejas, y hay cosas que precisamente triunfan por lo simples que son y lo útiles que resultan. Si nos centramos ya en el modelo de partnership que tenéis en CMS, operando como red de firmas independientes, ¿cómo diríais que afecta esto a la implementación de inteligencia artificial si nos comparamos o posicionamos frente a firmas que operan bajo modelos tradicionales de reparto más encapsulados? Hombre, yo creo que al final nosotros lo que sí que tenemos en común es que ponemos al cliente en el centro. Nosotros apostamos muy firmemente por la figura del socio de referencia del cliente, ¿no? Del Client Relationship Partner, y sí que creemos en esa labor de acompañamiento, que yo creo que se entiende perfectamente con esa doble vertiente que tiene CMS Almiñana y Suárez de Lezo, de por un lado esas importantes raíces que tenemos en el mercado nacional y que no ocurre únicamente con Almiñana y Suárez de Lezo en España, que es que también
ocurre con Francis Lefebvre en Francia, ocurre con los compañeros de Hasse-Siege en CMS Alemania, porque al final es un poco nuestro modelo de trabajo, ¿no? Y nuestro modelo de negocio. Nosotros vendemos esa especialización sectorial como despacho especialista en derecho de los negocios. Sí que obviamente estamos muy beneficiados y nos nutrimos de la experiencia los unos de los otros. De hecho, pues somos la segunda firma a nivel mundial, que yo creo que es todo un hito, pero sin renunciar a esa parte de esa sensibilización y esa especialización. ¿Va a afectar esto a los modelos de partners? Sí, desde luego. Pero yo creo que va a afectar más por lo que comentábamos anteriormente, de que hay áreas de práctica que, mal que nos pese, se van a comoditizar. Así que eso ahora yo creo que todavía estamos en una fase bastante inicial como para valorar de qué manera esto va a influir a unos u otros sectores, pero yo creo que si vamos empezando a incorporar más tecnología y especialmente la inteligencia artificial en nuestro día a día, vamos siendo más conscientes que esto obviamente va a afectar a los modelos de pricing, va a afectar obviamente al modelo de negocio del despacho y sí que creo que va a afectar de forma diferente o asimétrica a unas especialidades o a otras, ¿no? Sí que lo vemos con los propios casos de uso que se van generalizando de inteligencia artificial. Pienso, por ejemplo, en mercantil o en M&A, las due diligence, sí que es verdad que ya llevamos tiempo escuchando de aplicaciones que nos ayudaban con todo el tema de la gestión de la due diligence. Pienso en Kira, pienso en Luminance, pienso en aplicaciones que funcionaban ya bastante antes que empezáramos a hablar de manera generalizada de la IA y que ahora se ven todavía más reforzados, ¿no? Entonces, pues sí, creo que a un mercantilista hoy en día la forma de vender una due diligence puede ser muy distinta. Luego, esto va a haber gustos, va a haber para todos los gustos. Habrá que lo quiera artesanal, habrá que quiera cosas más tailor-made. Y ahí yo creo que una vez más los despachos estamos perdiendo capacidad frente a los clientes, que cada vez todos estamos más volcados al cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que me demanda. Sí que al final creo que no hay que correr el riesgo de que el uso de tecnología era un valor añadido y pasemos a que el uso de experiencia profesional sea el valor añadido. Yo creo que también tiene que haber un ejercicio de honestidad y transparencia por los despachos de cuál es el uso de la tecnología que hacen los servicios que están prestando y que habrá algunos que apostamos todavía por ese know-how, por esa experiencia que tenemos como un valor diferenciador a la hora de marcar unos preciarios. Al final, obviamente se puede trabajar con un modelo donde todavía haya una gran aportación de la experiencia profesional, el conocimiento jurídico de sus profesionales y ser competitivos. Nosotros tres trabajamos en esa parte, en hacer que seamos competitivos yendo por esa automatización que ha contado Carmen, o al final a través de otros procesos, sin perder que al final un valor diferenciador es que tenemos una base de profesionales muy formados, con una gran experiencia, con un conocimiento de verdad que es el tesoro de este despacho y que obviamente usamos tecnología porque la tecnología está aquí para usarla y hay que usarla, pero que al final le ponemos también el valor donde hay que ponerlo y creo que eso también es importante a la hora de que tus clientes te conozcan y a la hora de ofrecer tus servicios. Al final la frase ya está muy manida, ¿no? Pero sí que yo lo he dicho ya varias veces, lo de no creo que la inteligencia artificial venga a sustituir al abogado, pero sí al abogado que no sepa trabajar con tecnología, porque obviamente es lo que te va a quitar esa capacidad de maniobra, ¿no? de ajustar los pricing o el alcance de los trabajos a lo que te están demandando tus clientes. A la hora de medir ese return of investment de vuestras inversiones en Legal Tech, de la forma en la que lo trasladáis a la propuesta final de valor a los clientes, ¿qué diferencias destacaríais entre lo que podéis hacer vosotros en este ámbito y lo que pudiera hacer una asesoría jurídica corporativa, como por ejemplo podría ser la de Repsol, que ya está optimizando y automatizando procesos todo lo posible para exprimir al máximo ese valor diferencial en el trato relacional del abogado? ¿Cómo haríais un poco ese portrait o esa comparativa? Bueno, es que hay que medir, porque por un lado va a estar el retorno de la inversión a nivel interno, ¿no? De decir, oye, yo incorporo tecnología a mis procesos, estoy realizando una inversión y tengo que medir hasta qué punto me está beneficiando, porque haya una mejora de la competitividad, porque consiga ser más eficiente. En definitiva, como decíamos al principio, hacer más con menos, ¿no? Yo creo que en cambio con los clientes la aproximación es otra que debe ser muy, muy honesta y muy transparente si realmente queremos
queremos que realmente triunfe. Como decías, hay asesorías punteras y me ha alegrado que digas la parte de Repsol, que no trabajamos con ello, pero si nos escuchan, que nos llamen. Pero sí que con muchos de nuestros clientes, y pienso en Santander o pienso en Iberdrola, que efectivamente son punteros en innovación, o sea, y es una suerte poder trabajar con asesorías que también tienen esa filosofía de negocio, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y ahí hay que estar. Si queremos realmente, y nuestro cliente es muy puntero, y ahora mismo si me quisiera aproximar a Repsol, ¿cómo lo haríamos? Pues lo haríamos con honestidad, no ver realmente qué le puedo aportar valor. Hablábamos antes a nivel jurídico de que quiénes van a poder seguir facturando por horas y a tarifas más que sugerentes, según enunciabas en la pregunta, el que realmente aporte valor y haga un asesoramiento especializado con cierto nivel de sofisticación. A nivel tecnológico va a pasar igual. ¿Dónde o qué lugar podemos tener los departamentos de servicios legales gestionados, igual que está pasando con las LSPs o con los despachos, en este nuevo ámbito? Si realmente conseguimos aportar un valor diferencial, si te puede acompañar en esa implantación, si te puede ayudar con el mapeo de ese proceso, si quieres digitalizar la externalización de un servicio concreto, entonces ahí sí que nosotros tenemos que vender igualmente esa especialización, tenemos que ser muy honestos con los clientes y seguramente el cliente que ya está embarcado en esta aventura sepa apreciarlo mucho más que el que no lo está. Pues al final todo esto, si hablas en abstracto de innovación, hombre, ¿a quién le va a parecer mal? ¿Quién no quiere innovar, no? Pero como siempre, el diablo está en los detalles. La cuestión va a venir luego a posteriori y decir, vale, ¿cómo puedo ayudarte a innovar? ¿Qué puedo hacer que no puedas hacer con un proveedor de tecnología cualquiera o llamando al primero que te aparezca según googleas aplicaciones para gestionar X caso? Sí que yo creo que ahí va a estar la diferencia, nada más hacer la especialización. Sí que esta vez, a lo mejor no tanto como jurídica o tendremos que acompañarnos de otros compañeros, pero sí de un punto de vista operativo, y yo creo que ahí también es donde la tecnología y el derecho se unen, y en esa bisagra está el Project Management, ¿no? Que nosotros en Legal Project Management ha resultado fundamental a la hora de ir articulando estas soluciones y viendo cómo encaja ese matrimonio entre derecho y tecnología. Y desde una óptica más valorativa, ¿creéis que va a haber una resistencia al cambio o posible redefinición de los modelos esos tradicionales que ya se venían dando, pues It What You Kill, que es más agresivo, modelo Lockstep, un modelo híbrido? Porque leía que la transición más natural, en línea con lo que comentábamos, iba a ser hacia un modelo híbrido de partnership entre Lockstep e It What You Kill, pero no sé qué opináis sobre cómo impacta todo lo que hemos visto precisamente en esto. Yo creo que para poder sacar esa lectura va a haber que haber primero contrastado con la experiencia lo que comentábamos la anterior. Vamos a ver, efectivamente todavía estamos a tiempo, ¿no? Como quien dice, el mercado está cambiando, sí que es verdad que los cambios cada vez van más rápido y son más vertiginosos. Estamos todavía delimitando el alcance de cómo está afectando a las distintas especialidades, y ahora pues tenemos una prueba por delante enorme. ¿Cómo va a afectar esto a los modelos retributivos? Va a haber que verlo, porque va a depender mucho del éxito que tengamos en esta primera fase. Sí que empezamos a vislumbrar cómo va a afectar al alcance de los modelos de negocio, empezamos a vislumbrar cómo ya está afectando al pricing o una mayor demanda de eficiencia y competitividad por parte de nuestros clientes, y esto luego va a acabar cristalizando pues en el momento de las notas, ¿no? La valoración que hacemos y ver cómo, si realmente el modelo de negocio resultante de la época de la IA, cómo encaja con los modelos retributivos de los despachos, porque igual que hemos tenido que empezar a hacer presupuesto y empezar a hacer hueco para todos estos nuevos perfiles en los despachos, pues también va a haber que empezar a ver cómo afecta esto a las carreras tradicionales. Igual que dicen, que yo no lo creo, que si va a haber menos juniors, ¿no? el día de mañana, que muchos se ponen ya en plan Nostradamus a anunciar lo que va a pasar. Yo creo que es pronto, no puede cundir el pánico. Sí que obviamente volvemos con el tema de que hay que innovar, que ahora estamos en el momento de concienciarnos. Al final el progreso llega, por mucho que uno se resigne, por mucho uno que se rebote o se revire, el progreso llega. Entonces sí que yo puedo entender que algunas personas, pues por ganas o por edad, no quieran mirar para adelante y prefieran mirar para atrás, ¿no? Pues eso al final también es consustancial a la naturaleza humana, pero ahora lo que hay que mirar es por el futuro de la profesión. Esto va a cambiar, nos guste o no nos guste. Sí que además esta tecnología pues ha llegado para quedarse,
Hombre, y ante tanto cambio que está habiendo últimamente, creo que la resistencia al cambio también disminuye porque se va dando por hecho, como decía Fabio, que el cambio forma parte de la evolución, como siempre, y que nuestro sector, que es verdad que a lo mejor no había llegado tanto, últimamente ha llegado y ya está demostrado que para quedarse. Y para afrontar este cambio, un par de consejos finales para nuestros oyentes. Para un abogado senior que quiere implementar LegalTech a día de hoy, ¿cuál sería vuestro consejo más operativo, más aplicable? Yo diría que lo principal es identificar las necesidades y los casos de uso, porque muchas veces nos vemos tentados de utilizar tecnología por sus ventajas, pero la tecnología no siempre ofrece ventajas, sino las ventajas siempre se dan. Se tiene que dar la necesidad para que se produzca el beneficio. Entonces creo que el primer consejo sería identificar casos de uso reales. Y ya moviéndonos al campo de los estudiantes de Derecho que quisieran prepararse para ese futuro digital, ¿qué competencias les recomendaríais desarrollar? Pues a ver, elegir bien la formación. Es verdad que yo creo que esa decisión la tenemos todos cuando vamos a afrontar primero qué queremos estudiar y luego dónde queremos estudiar. El problema también estamos que tenemos un momento tan incipiente de la tecnología, como hemos hablado, de tan corto tiempo, que es verdad que la oferta educativa ahora, pues hay que elegir bien qué queremos formarnos, con quién queremos formarnos y dónde formarnos, pero es importante elegir bien un plan que nos guste, que sea atractivo y que de verdad nos vaya a permitir aprender y desarrollar nuestras competencias. No obstante, hay que formarse y hay que formarse en estas nuevas tecnologías. Creo que también hemos hablado de tecnología y derecho. Creo que cada vez más los centros educativos van a ofrecer planes más heterogéneos, donde también podamos ir nutriéndonos de conocimientos, herramientas o de habilidades provenientes de otras especialidades, como puede ser el campo tecnológico, la ingeniería. Y también creo que tenemos que estar activos a la hora de formarnos, de aprender. La inteligencia artificial, que es lo que más hemos hablado, pero como la clave de la tecnología, es compleja y hay que entenderla para poder usarla bien. Creo que un problema de la frustración ante el uso de la IA es que hay que hacer un buen prompt. Entonces creo que es muy importante aprender y formarse ante este nuevo cambio que tenemos y que ya está aquí, como ha dicho Carmen, que esto es una barrera que no se puede tumbar porque tenemos que trabajar con ella. El formarte y el aprender bien para que sea un aliado y para que no sea un rival. Y por último, para Managing Partners que están dudando, tienen esa disyuntiva sobre si invertir en Legal Project Management o no, ¿cuál sería el argumento más convincente que les daríais? Bueno, yo el argumento casi que viene después de la crisis del comprador, ¿no? Es decir, si queremos invertir en tecnología, no basta con gastar dinero y comprar aplicaciones. Realmente hay que integrar toda esa tecnología en el día a día. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, incorporar todas esas herramientas. En nuestra experiencia en Legal Project Management es lo que ha hecho que ambas partes casen, ¿no? Porque ni vale únicamente con gastarse el dinero en tecnología, sino que el cambio es mucho más profundo, ¿no? Por eso decíamos siempre lo de que la tecnología casi que va a lo último, ¿no? Porque esto, primero, siempre las personas, la definición de puestos, las posiciones, el valor que aportamos como profesionales, los procesos van después y ya por último en la tecnología. Sí que al final es algo nuevo. Hay, la verdad es que profesionales fantásticos en Legal Project Management, pero hay que dejarles hacer. Es decir, si intentamos afrontar este cambio de la era digital, si queremos integrar tecnología, manteniendo las mismas estructuras y manteniendo los mismos procesos que venían utilizando, van a fracasar casi seguro, porque este cambio es mucho más profundo. Implica un cambio en la forma de entender la abogacía, implica un cambio en la forma de trabajar y yo creo que tienen que ver todas estas nuevas metodologías de trabajo que implica Legal Project Management como un soporte, como un apoyo, una palanca que nos va a facilitar el cambio. Y estoy seguro, y ahí lo digo basándonos en nuestra experiencia, que no se arrepentirán. Pues esa toma de pulso del mercado, que yo creo que ha estado presente como durante toda la entrevista, me lleva un poco como cierre a recordar una frase de Séneca que decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, no sé si queréis hacer alguna otra aportación, pero vamos, que por mi parte ha sido un placer conversar con vosotros y bueno, sois siempre bienvenidos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y enhorabuena y que cumpláis muchos capítulos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recordad, iuris praecepta sunt haec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Los preceptos o mandatos del derecho son:
Vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le corresponde. Domicio Ulpiano.